Bueno, buenas noches. De mi parte, bueno, primero, ¿se me escucha? ¿Alguien me puede confirmar que se me escucha? Sí, sí, se Sí, escucha. profesor, sí se le escucha. Listo, ya. Bueno, lo que decía es que de mi parte creo que fue un error haber llamado a esto como ayudantía de consulta, porque en realidad el objetivo bueno, de esta ayudantía es más o menos repasar lo que van a tener que resolver para su prueba de lectura, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ir leyendo lo primero del libro como de forma introductoria y bueno, en sus clases verán ya la parte otra vez, me imagino que lo mismo y algunos ejercicios resueltos, ¿verdad? Esto, o sea, en sí no tenemos el objetivo de resolver ejercicios. Para eso están las ayudantías que envié al inicio. Creo que en esas sí pueden revisar en parte temas que están siendo, bueno, que podrían ser evaluados en un reactivo o en sus tareas, ¿no? También creo que en esas ayudantías por lo general me suelo basar en problemas que han tomado anteriormente en exámenes y demás. Entonces eso es para explicar un poco de que normalmente hago, ¿no? O sea, mi idea es como que, bueno, los lunes y viernes, ocuparme de las ayudantes de dinámica. Entonces, los lunes sería algo así como que, bueno, una hora revisando las tareas, eh, otra hora de consulta y nada más creo. Y los viernes sí ocuparme solo clases, ¿no? Y bueno, alguna otra actividad que me pueda mandar el docente, eso es adicional, ¿no? Y puede variar dependiendo de la semana. Claro, esta hora, digamos, por ejemplo, justo ahora que estamos haciendo las pruebas de lectura, eso sí sería parte, ¿cierto? Ok, y justamente es porque, claro, tienen la prueba de lectura el lunes, entonces sí amerita que tengamos una clase previa a eso. Sí. No, creo que ya se conectaron, digamos que la mayoría. Entonces, me parece que para esta prueba de lectura tienen asignado 4 temas. Estos 4 temas, por lo general, bueno, no va a pasar más de lo que les están pidiendo, tampoco se suele hacer preguntas de tipo de desarrollo, solo son consultas breves en donde tienen que seleccionar el literal correcto y no se toma en cuenta el desarrollo. O sea, simplemente si tienen la respuesta correcta, tienen el puntaje completo. Si tienen desarrollo y más o menos, digamos, esté bien, pero tienen marcada mala respuesta, no vale. Esa es más o menos la dinámica de las pruebas de lectura. Anteriormente se hacía con eh, el el programa, me parece que es Sócrates, pero actualmente lo que hace el profesor es, bueno, imprimir una hoja en físico y esa hoja en físico se las entrega a todos. Y eso es lo que va a ser calificado, ¿no? Al final del parcial tienen la opción de, antes de que suman notas, que sus pruebas de lectura sean revisadas. Y claro, este componente de pruebas de lectura corresponde a un 50% del teórico, perdón, del práctico, ¿sí? Y este 50% del práctico, claro, el práctico en sí corresponde al 30% de la nota total, ¿no? No. Tengo, sí, a ver, nota total, 30% del promedio final. O sea que más o menos estaría representando algo así como un 15% de su promedio final y no 15 puntos separan bastante, digamos, de la P, ¿no? Por ejemplo, tienen 45, son 60 puntos. Entonces, la verdad, las pruebas de lectura son un componente bastante fácil de asegurar, o sea, siempre que puedan responder todo bien. Sí. Y bueno, eso sí sería parte de la introducción y ahora sí podríamos empezar. Entonces, el primer tema, que corresponde a componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración, realmente no es nada nuevo, simplemente, bueno, como ya se conoce, siempre solemos establecer para cualquier tipo de estudio del movimiento la definición de un marco de referencia, ¿no? Y a partir de ese marco de referencia, bueno, yo veo qué forma tengo de indicar las posiciones de los objetos que se encuentran dentro de él. Y bueno, para esto vamos a suponer que estamos trabajando con una partícula y en un marco de referencia, en donde tomamos en cuenta las componentes rectangulares, únicamente
podríamos expresar esta posición en términos de componentes rectangulares, ¿no? Tal como dice, tal como se llama el nivel. Entonces, estas componentes rectangulares son X, Y y Z, ¿no? Y el vector posición estaría definido justamente por eso, junto a los vectores para indicar cuál es la dirección de cada uno, ¿sí? Y bueno, de esto nace también ya previamente a inicios de cinemática se definió qué era la velocidad, se definió qué era la aceleración. Entonces, con esas definiciones simplemente sería algo así como que, bueno, la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad es también un vector y también estaría expresado, digamos, con sus respectivas componentes, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada de un vector es la derivada de todas las componentes que contienen. Entonces quedaría algo así. Y pasa lo mismo con la aceleración, ¿verdad? Y todos estos son conceptos que ya se conocen, solo que, bueno, actualmente creo que, por ejemplo, para un curso de física mecánica es quizás esté de más explicárselo con estos asuntos de las derivadas, ¿verdad? O sea, por lo general sí tratan de hacerlo, pero no de la forma, diría yo, correcta. Simplemente es como que, bueno, lo toman de manera superficial, ¿cierto? Ahí está. Y bueno, ¿qué ventajas tiene usar este sistema este tipo de sistemas? En realidad, como se toma cada una de las componentes de manera independiente, y si, bueno, es de forma independiente, digamos, solo depende del tiempo, o, bueno, solo depende del tiempo, o algunas veces de alguna otra componente, que se las puede tomar de esa manera. O sea, no es necesario, digamos, que trabajar con todo a la vez, sino que si yo quiero analizar el movimiento en X, tomo únicamente, digamos, lo que está pasando en el eje X, ¿verdad? Si quiero analizar el movimiento en Y, solo tomo el movimiento en Y. Y uno de estos ejemplos podría estar en el movimiento de los proyectiles. Obviamente estamos considerando el caso ideal, ¿no? Entonces, en un movimiento de un proyectil, lo que se tiene normalmente es un objeto, el cual está siendo lanzado en un plano, ¿cierto? O sea, lo consideramos en el plano, con un ángulo de inclinación, ¿verdad? En general, un ángulo teta. Entonces está siendo lanzado con una velocidad inicial tal. Claro, una cosa importante de la cinemática es que no me importa, digamos, la causa de ese movimiento, simplemente lo que se produce, ¿verdad? ¿Cierto? Y bien, entonces, ¿qué pasa en este tipo de movimiento de proyectil? Si nosotros tenemos en cuenta esto, la trayectoria que va a seguir este proyectil. Una de las características principales que podemos identificar es que únicamente estaría actuando una aceleración, la cual es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, esta aceleración de la gravedad solo está presente en el eje vertical. Y claro, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con un sistema en componentes rectangulares, tenemos esa ventaja de que si yo quiero trabajar en el eje Y o en el eje X, lo puedo hacer de forma independiente, ¿verdad? Entonces, con esto, por ejemplo, si yo solo quiero trabajar en el eje X, tendría en consideración que la aceleración en ese eje es cero. Otra cosa, bueno, aparte de eso, en el eje Y sería como, bueno, en parte sobre la magnitud, vamos a escribir esto solo como si fuese la magnitud, sería el negativo de la gravedad. Y en el eje Z también cero, ¿verdad? No estamos considerando un movimiento en ese eje, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa en un movimiento de proyectil, ¿sí? Y claro, ya con el tipo de movimiento que nosotros solemos analizar, si lo tomamos como un movimiento rectilíneo, en el eje X sería un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la aceleración es constante. Y bueno, aquí otra vez un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Si yo quiero tomar en cuenta la parte del eje X, simplemente me preocupo de esto, de que la aceleración es cero. Bueno, entonces la velocidad va a cumplir siempre esto de aquí, ¿verdad?
Bueno, la posición va a cumplir siempre esto, ¿sí? En cambio, cuando ves movimiento rectilíneo uniforme, bueno, se siguen las ecuaciones que normalmente se usan, ¿no? No es necesario, creo, que usen esta parte de las derivadas. Si se saben las ecuaciones y están seguros de las condiciones del problema, pueden tomarlas directamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso sería, digamos, básicamente todo por el primer tema. De ahí lo siguiente que tendrían que revisar para este capítulo es el movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación, ¿verdad? Quizás el nombre quede un poco largo, pero básicamente lo que se quiere describir aquí, punto 12, bueno, es un movimiento de tipo relativo, pero lo que pasa es que normalmente, bueno, en física mecánica también se suele ver esto, ¿verdad? O sea, tengo un movimiento relativo y lo que solemos hacer es, bueno, tomar dos sistemas fijos, ¿cierto? Pero bueno, ¿a qué se refiere con la parte de sistema de referencia en traslación? Es que ahora podemos considerar, ya tenemos un poco, digamos, más de madurez y podemos hacer este tipo o sea, podemos analizar este tipo de movimientos usando varios sistemas de referencia a la vez y no necesariamente que esté fijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué- ¿A qué se refiere un sistema fijo? Es que todos los demás sistemas, vamos a escribir sistemas de referencia, todos los sistemas de referencia que no se unen rígidamente al otro sistema. Y bueno, en caso contrario, o sea, en sí, todo sistema, o sea, cualquier sistema de referencia puede designarse como fijo y todos los demás sistemas de referencia que no se unen, aquí, aquí en realidad es, o sea, todos los sistemas que se unen rígidamente al sistema de referencia, o sea, si nosotros tomamos un sistema como fijo, a cualquier otro sistema que no se una rígidamente a este sistema de referencia, es lo que se escribirá como sistema móvil, ¿no? Creo que lo podemos explicar de esta forma para no confundirnos. Un sistema de referencia móvil son todos los sistemas de referencia que no se unen rígidamente a este sistema de referencia, que es el que se está tomando como un sistema. ¿Ok? Eso es lo que me dice el libro. Y bueno, he explicado, digamos, con la parte de las componentes, sería algo parecido a esto, ¿no? Yo tengo dos sistemas de referencia. Entonces, digamos que tengo dos partículas en consideración, ¿sí? Entonces, bueno, está en tres dimensiones. Entonces, para el sistema, no sé, le podemos decir, el que vamos a considerar, digamos, como el sistema fijo, sería este. Y bueno, ¿qué es lo que se marcaría con respecto a la partícula A para este sistema? Simplemente el vector posición de la partícula, ¿verdad? Este es el vector de posición de la partícula A. Este, en cambio, sería el vector posición de la partícula B, ¿verdad? Sí. Entonces, este otro sistema, vamos a considerarlo justamente en el punto A, ¿sí? Entonces, desde el punto A, o sea, desde el sistema de referencia del punto A, lo que se vería a continuación, digamos, sería un vector que me designe la posición de esta partícula B con respecto a la partícula A, ¿verdad? Y bueno, por suma de vectores, ¿qué ecuación podríamos sacar de aquí?
la posición de A más la posición de B con respecto a A es igual a la posición de B, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esta ecuación la podemos derivar con respecto al tiempo y lo que obtendríamos sería, bueno, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a y así sucesivamente, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo para la aceleración, ¿sí? Ok. Y bueno, esas son las ecuaciones que se usan en un sistema de referencia fijo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos resolver algún problema que implique un movimiento relativo, lo que normalmente vamos a tener que hacer es aplicar esta ecuación para determinar lo que me estén pidiendo, ¿no? Que puede ser la posición de una partícula con respecto a otra, o si no, bueno, por lo general también suelen haber otros ejercicios que creo que lo normal es que no evalúen este tipo de ejercicios, pero no sé, hay un río y en ese río, bueno, hay un barco que está, bueno, donde se tiene que considerar que existe una velocidad del río y bueno, cuál es la dirección que tiene que tomar este barco para que justamente llegue de manera, bueno, que use esta trayectoria para llegar justo al punto que tiene al frente, ¿no? Y es como que, bueno, la velocidad del barco con respecto al río tiene que ser tal y la velocidad con respecto a tierra, que sería nuestro sistema fijo. Por ejemplo, yo defino mi sistema de referencia en este punto, ¿sí? Entonces lo que vería, digamos, esta persona es la velocidad del barco con respecto a tierra, ¿no? ¿Cierto? Pero la trayectoria que está tomando el barco en sí sería la velocidad, la velocidad del barco con respecto al río, ¿sí? Y bueno, este otro vector lo que sería algo así como la velocidad del río, que también puede ser la velocidad del río con respecto a tierra. Nosotros estamos viendo que el río se está moviendo hacia la derecha, entonces la trayectoria que tendría que tomar este barco para ir justo para al frente sería un poco inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esta sería la trayectoria, la velocidad del bote con respecto a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y como pueden ver, las componentes coinciden, ¿no? O sea, podemos escribir la ecuación de esta manera, que una de las formas fáciles que yo recomiendo para aprendérsela podría ser, bueno, la velocidad de B con respecto a es la velocidad de B menos la velocidad de A, ¿no? ¿Cierto? Pero no necesariamente podría ser solo así, sino que, a ver, me salió la pantalla, ahí está. Sino que no necesariamente podría ser así, sino que podemos expresar aparte, digamos, el sistema de referencia con el cual nosotros estamos tomando como fijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sería algo así como la velocidad del bote con respecto a tierra es igual a la velocidad del bote con respecto al río más la velocidad del río con respecto a tierra, ¿verdad? Sí. Esta es otra forma de escribir la misma ecuación y no es más que, bueno, la velocidad del bote con respecto al río, algo así como, para expresarla de esta manera, sería de la siguiente forma, la velocidad del bote con respecto a tierra menos la velocidad del río con respecto a tierra, ¿verdad? Simplemente es como que, bueno, estamos considerando otro sistema de referencia fijo y le estamos diciendo tierra aquí, que también podría ser lo mismo para este sistema de aquí, ¿verdad? Sí, es la misma ecuación, solo que usada de forma diferente. Entonces, esto es lo que se suele, digamos, realizar con movimiento relativo. De ahí están los típicos problemas, ¿no? También no solo estos del barco, sino de autos que están por colisionar o, bueno, que simplemente están siguiendo trayectorias diferentes. Entonces, por ejemplo, si me piden, normalmente lo que pueden hacer es pedirme, digamos, la velocidad del bote con respecto a, lo que yo haría es como que, bueno, tengo el vector B, digamos que puedo expresarlo con componentes o simplemente usar lo que me están diciendo aquí. Por ejemplo, voy a tomar el problema resuelto de aquí. Es parte del libro.
Entonces no veo problema con que no lo revisemos. Entonces el automóvil A viaja hacia el este con una rapidez constante de 36 kilómetros por hora. Cuando el automóvil A cruza la intersección que se muestra, el móvil B parte del reposo desde una distancia de 35 metros al norte de la intersección y se mueve hacia el sur con una aceleración constante de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Determine la posición, la velocidad y la aceleración de B relativa a 5 segundos después de que A cruza por la intersección, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tendré que determinar todas estas magnitudes, posición, velocidad y aceleración para cada una de las partículas. Y luego, si me están pidiendo la velocidad de B relativa a, lo que tendrías que hacer es esto de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, velocidad de B menos la velocidad de A, ¿sí? La velocidad de, bueno, la posición, cuando me piden la posición, pues posición de B con respecto a A va a ser la posición de B menos la posición de A, ¿verdad? ¿Sí? Y tendría que expresar cada uno de estos vectores como componentes, ¿cierto? O sea, una herramienta, digamos, poderosa aquí simplemente sería manejar bien esto de los vectores. Cuando yo tengo que la suma, ¿cómo yo puedo expresar esta suma de vectores como una ecuación? O sea, de forma gráfica. Bueno, yo puedo empezar con cualquiera de los vectores y ver en qué momento termina. No es como que, bueno, la velocidad de B con respecto a R, con respecto al río que hacemos en este ejemplo, continúa en la cola del otro vector y otra vez va para acá. Entonces esto se suma, ¿sí? Y cuando pasa de manera diferente, o sea, cuando empiezas desde la punta del vector, se resta, ¿verdad? Y bueno, ahí terminaría esto de aquí, entonces sería algo así como que la velocidad del bote con respecto al río, la velocidad del río con respecto a tierra, menos la velocidad del bote con respecto a tierra, pues igual a cero, ¿verdad? Porque llegaste al mismo punto donde estabas, ¿cierto? Pero esto lo puedes escribir como ya habíamos hecho acá, ¿sí? Y bueno, no veo... eh, creo que ahí está bien, no hace falta profundizar más. ¿Sí? De ahí el siguiente tema son componentes tangenciales y normales, que bueno, también se revisa en física mecánica. En realidad, la primera unidad es todo lo que se revisa en física mecánica, ¿no? Por lo general en física mecánica los temas importantes, o sea, los temas que revisan al inicio son cinemática de partículas. Entonces todo esto, bueno, corresponde a cinemáticas de partículas, ¿sí? Entonces, bueno, para el tercer tema de componentes tangenciales y normales, ¿no? Por lo general, bueno, se puede escribir el movimiento de una partícula que tiene una trayectoria no necesariamente circular, eso es una trayectoria curvilínea en general sería, ¿sí? A partir de un sistema de referencia que dependa de esa trayectoria. Entonces, ¿a qué sistema de referencia me refiero? A ya no un sistema, digamos, como decíamos antes, un sistema rectangular, sino que un sistema tangencial y normal, ¿verdad? ¿Qué significa que sea tangencial? Bueno, que únicamente toca, digamos, con uno de los puntos de la curva, y normal es, bueno, perpendicular al tangencial, ¿verdad? Entonces, en un sistema de referencia, simplemente es eso, no es como que, bueno, ahora estoy escribiendo mi sistema a partir de el el vector, no sé si tiene un nombre en específico, pero el vector unitario tangente, ¿sí? Y el otro es el vector unitario normal, ¿verdad? Entonces, todo el movimiento lo voy a describir a partir de esos dos vectores unitarios, ¿sí? Y bueno, en el libro me parece una demostración, claro, de dónde sale, digamos, cómo puedo analizar la velocidad en este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, quizás no veo tan provechoso como que meterse de lleno en la demostración, pero
lo que sí podemos hacer es analizar un poco el resultado, ¿no? Bueno, es una prueba de lectura, entonces básicamente se tiene que leer el libro, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que me dice el libro es lo siguiente, ¿no? Bueno, el movimiento del plano de una partícula, primero se considera la partícula que se mueve a lo largo de una curva. Esa curva es, digamos, la trayectoria curvilínea que estaba describiendo anteriormente, ¿no? Entonces, esa posición se define a partir de los vectores unitarios, tanto el vector unitario tangente como el vector unitario normal, ¿sí? Y bueno, a partir de esto toma en cuenta un vector que no es más que la diferencia de el vector unitario tangencial, pero de, digamos, el punto al que llegó luego de transcurrir un instante de tiempo y el vector unitario que había al inicio del movimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Al inicio de que se está considerando eso. Entonces, yo lo que quiero es, digamos, analizar, ¿no? ¿A qué corresponde esta cantidad de aquí, ¿no? ¿Cierto? Que es el cambio de, es algo así como el cambio diferencial que hay entre la posición tangencial que tiene esta partícula, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se toma en cuenta que, bueno, ahí se llega al resultado de que el límite es 1 y en consecuencia, bueno, se tiene que, entonces, que a lo largo de esta trayectoria de la partícula en la dirección tangencial, ¿cierto? Se describe de la siguiente forma, ¿no? Se puede notar el vector normal de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso, y era algo que podíamos presumir, digamos, por la forma que tienen, el comportamiento que tienen, de que uno es perpendicular al otro, ¿sí? Y bueno, eso no es lo importante, sino que la velocidad que es tangente a la trayectoria la podemos expresar de la siguiente manera, ¿verdad? Esto en sí es un producto punto, es decir, es la componente de la velocidad a lo largo de esa, esa dirección unitaria tangencial que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo quiero analizar la aceleración, tendría que derivar este vector de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo derivo esto, bueno, va a ser por regla de el producto punto, la derivada de esto de aquí sería la derivada del primero con respecto a lo que estoy derivando, que es el tiempo, por el segundo vector, más la componente escalar de la velocidad. Este es el vector por si acaso. El vector y esta es la componente escalar de la velocidad, que sería, pues, en otras palabras, la rapidez, ¿sí? Y por la derivada de esta dirección de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que me quiere decir en este caso es que van a haber dos componentes, ¿verdad? Una componente que me describa la rapidez, o sea, la aceleración como el cambio de la magnitud de la velocidad y otra que me indique el cambio de la dirección que tiene esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí, bueno, se llega a la siguiente conclusión de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la componente del vector unitario tangencial más la velocidad al cuadrado por el radio por el vector normal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué era esto de el EDT? Ya, bueno, se describía más o menos en la parte de acá del límite. Solo que hay que hacer un cambio de variable, ¿verdad? Porque aquí está con respecto al tiempo y acá lo tenemos con respecto al vector, lo tenemos con respecto al cambio del ángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, aplicando lo que habíamos visto previamente, tendríamos como resultado esta ecuación. Entonces, en sí, ¿qué es lo que quiere describir? Bueno, un movimiento que conocemos es un movimiento, el movimiento, por ejemplo, el circular uniforme. Entonces, en un movimiento circular uniforme, en donde la partícula tiene
un vector velocidad que tiene, a ver, vector velocidad, también, tiene un vector velocidad, ¿sí? Que tiene, digamos, una magnitud constante, es decir, la rapidez es constante, pero como se está moviendo en una trayectoria circular, de ley está variando la velocidad en algo, ¿verdad? Entonces, por ese cambio que hay en la velocidad, aunque solo es de dirección, se produce una aceleración, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál sería? Bueno, sabemos que esta componente corresponde a la componente tangencial de la aceleración, ¿verdad? Y la de acá es la componente normal, ¿cierto? Si no hay cambio en la magnitud de esta velocidad, entonces esto sería cero, ¿sí? Entonces, únicamente tendríamos aceleración en el eje normal, ¿verdad? La aceleración normal estaría aquí, ¿cierto? ¿Sí? Algo que no ocurre con el movimiento circular uniformemente variado, en donde tendríamos, en este caso, una partícula con una velocidad que sí cambia con respecto a su rapidez, ¿no? Entonces, si varía la aceleración tanto de magnitud, perdón, si varía la velocidad tanto de magnitud como de dirección, entonces esto no lo podríamos anular y sí o sí tendríamos que considerar dos componentes, la componente tangencial y la componente normal, ¿verdad? Solo que, bueno, en el caso de un movimiento circular uniformemente variado, esta componente normal, perdón, esta componente tangencial es constante, ¿sí? Y bueno, la componente normal siempre está apuntando hacia el centro, ¿verdad? Entonces la aceleración total tendríamos algo parecido a esto, ¿verdad? La aceleración. La aceleración total o simplemente la aceleración, ¿verdad? Entonces, ocurre eso, ¿no? ¿Se entiende? O sea, básicamente la idea principal es que una componente, que es la componente tangencial, se ocupa del cambio de la magnitud y otra componente del cambio de la dirección, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, no sé, un caso que recuerdo, era algo así, no recuerdo exactamente bien cómo era la pregunta, pero era una pelota que seguía una trayectoria de esta forma, ¿no? No me acuerdo bien la pregunta como para hacerla, pero hay que analizar esas condiciones, no ver qué me están diciendo, si está variando la magnitud de la velocidad o solo está variando la dirección, ¿sí? Pero es básicamente eso, ¿no? Ahora podemos aplicar con reglas de derivación. Por ejemplo, esto no le puedes explicar a alguien que está viendo física mecánica porque no va a saber qué es la regla de la cadena aplicada a esto. O al menos quizás lo sabe hacer, pero no lo entiende. ¿Sí? Entonces eso. Todo lo que dije se resume en este gráfico. En cualquier trayectoria curvilínea, no solo en un movimiento circular, si lo vamos a analizar con respecto a su componente normal y tangencial, la componente tangencial estará apuntando, ¿sí? También de manera tangente a la trayectoria y la componente normal estará apuntando hacia el centro, ¿no? Bueno, este sería un radio de curvatura. El radio de curvatura es una longitud que hay desde el punto C hasta el punto P, ¿verdad? La ecuación del radio de curvatura, no sé si está en el formulario que normalmente el profesor les suele dar en el examen, pero si no lo está, igual ustedes lo tienen que tener anotado, porque el formulario lo pueden hacer por su propia cuenta o si no por usar el que les da el profesor, ¿no? Entonces, la ecuación del radio de curvatura, yo no me la sé, pero la voy a buscar. Está aquí. La derivada de con respecto a x elevado al cuadrado dividido, bueno, ahora 3 medios sobre la segunda derivada
del Y con respecto a X. Ya. Entonces, si me están describiendo la trayectoria con una función que está en el plano X, Y, yo puedo obtener cuál es ese radio de curvatura en, en la posición data, ¿no? Entonces, depende de la posición que me esté mostrando para poder hallar ese radio de curvatura, ¿sí? Y bueno, eso con respecto a las componentes tangenciales y normales. Y los siguientes son las componentes radiales y transversales, ¿no? Entonces, esa es la mayoría. Creo que, bueno, creo que solo, siempre hay estos seis. Entonces, vamos a ver con estos. Las componentes radiales. Bueno, las componentes radiales y transversales, otro sistema, digamos que va a tener sus componentes, bueno, un sistema perpendicular en donde voy a tener un eje perpendicular al otro, ¿no? Pero este nace de la necesidad de expresar bueno, la posición, la velocidad y la aceleración en términos de coordenadas polares, ¿sí? ¿A qué me refiero con coordenadas polares? R y teta, ¿verdad? Cierto, estoy en el plano y si lo voy a hacer en el espacio se incluye Z, ¿no? Que me da la profundidad, ¿sí? Entonces, bueno, este tiene, digamos, una forma similar de trabajar. Se define, digamos, el sistema, ¿no? A partir de la trayectoria que se está tomando, pero siempre con un punto de referencia denotado como el origen, ¿verdad? Entonces, a partir de ese punto, digamos, encontramos ese sistema perpendicular, ¿sí? Y cuando vayamos a analizar el movimiento de este, bueno, no voy a hacer la revisión de la deducción, pero es básicamente el resultado es que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo por este vector unitario radial, ¿sí? O si no, la dirección radial. Esto en sí se lo conoce como la dirección radial, ¿sí? Es la dirección radial y el otro es la dirección transversal, ¿no? Bueno, y la otra componente de esta velocidad sería R por el ángulo teta, por el, ¿no? Esta es la dirección transversal. Bueno, parece irrelevante, pero en realidad, bueno, el periodo pasado hubo una pregunta del examen que valía, no me acuerdo, pero sí tenía un puntaje considerable, tenía esto. Y lo único que había que hacer era derivar, solo que quizás solo que quizás se podía complicar un poco si no estaba acostumbrado a trabajar en este tipo de sistema, ¿no? Sí. Entonces, esta es la velocidad y en cambio la aceleración, bueno, van a ser de derivar esta ecuación de aquí. Creo que no lo escribí, no lo escribí, pero el vector posición se lo puede también expresar con esto de aquí, pero ahí está. Simplemente vamos a escribir ahí. La aceleración es igual a esto, ¿no? Sí. Entonces, esas son las dos ecuaciones principales que tenemos cuando vayamos a trabajar en las componentes radiales y transversales. Una observación importante es que este sistema no es el mismo del sistema normal y tangencial.
por si acaso, porque por lo general también se suele confundir en eso y no es correcto, porque, bueno, en este caso, claro, siguen habiendo dos componentes de la aceleración, ¿no? Una componente radial y otra componente transversal, ¿no? Cierto, y en física mecánica quizás sí. En física mecánica quizás sí, bueno, la radial y la normal son lo mismo, porque por lo general únicamente se trabajaban en trayectorias circulares, y en trayectorias circulares está bien, es verdad, sí son lo mismo, pero cuando ya tomamos en general trayectorias curvilíneas, tenemos en cuenta una componente radial y la componente tangencial, que no va a tener necesariamente que ser la aceleración radial igual a la derivada de la velocidad radial con respecto al tiempo. Esto es incorrecto asumirlo. No siempre se cumple, es algo que no siempre debemos asumir, sino que cuando sí va a ser igual a eso. Ah, puede ser que, por ejemplo, no sé, el ángulo no cambie. O sea, si el ángulo que estamos considerando aquí permanece constante, entonces, claro, podríamos simplificar algunas unidades. Sería algo así como que bueno, esto se va de cero, esto va de cero, ¿sí? Y esto también. No, entonces lo único que tendríamos sería que la aceleración es igual a la velocidad. Entonces, como es igual a la velocidad, simplemente sería igual eh, a la velocidad de esa componente, la velocidad alcanzar, ¿no? ¿Cierto? Ya habíamos expresado antes esto. No. La velocidad, bueno, sigue teniendo sus dos componentes, las de siempre. La derivada de la posición con respecto al tiempo y la derivada de, bueno, la posición multiplicada por el ángulo que estamos considerando aquí, ¿no? Y bueno, también me podrían decir algo así como que, ¿qué pasa si el radio es constante? Si estamos en una trayectoria circular. Y bueno, ahí pasa algo, no sé cómo decirlo. Pasa lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si el radio es constante? Aquí se hace cero y este también se hace cero, ¿verdad? Y ahí sería entonces menos el, el radio por esto de aquí, que bueno, podríamos considerarlo como la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Por la componente radial más este otro vector, ¿no? R por el ángulo al cuadrado, por el cero, ¿sí? Y bueno, esta es la aceleración angular, ¿no? Sí, solo que como lo estamos considerando, digamos, como solo parte de las componentes que ya no tenemos que preocuparnos mucho por esto, pero aquí, ¿qué se puede hacer? No, no se puede hacer más. No, eso sí está, no, sí está todo bien. Ya, y bueno, sería eso, ¿no? Entonces como que, claro, esta sería la componente normal, solo que este signo negativo indica que no estamos tomando en cuenta esta dirección, sino que para adentro, ¿no? Que es lo que normalmente se hace cuando estamos considerando un sistema en radial transversal, y en cambio la otra componente es la aceleración tangencial, ¿verdad? Bueno, de cualquier partícula en una trayectoria curvilínea. Entonces, solo podemos decir que la aceleración radial y la aceleración tangencial, perdón, la aceleración radial y la aceleración normal son iguales cuando el radio de la trayectoria, bueno, el radio de curvatura de cualquier trayectoria curvilínea es constante, ¿no? Cuando se está trabajando en una trayectoria circular, en pocas palabras. ¿Sí? Y bueno, es importante tener en cuenta esa diferenciación, ¿no? Porque después se confunde con el sistema que están trabajando y les toman algo así como el problema del examen, que creo que sí lo tengo por aquí, o no sé si lo resolví en la ayudantía, creo que no lo resolví en la ayudantía. A ver, ¿dónde está? Creo que este es el documento de la ayudantía. Y sí, efectivamente no lo resolví. Pero era algo así de... No, sí recuerdo haberlo hecho. Era...
No está. No, lo voy a buscar y lo voy a mandar por el grupo para que lo haga. ¿Sí? Entonces, ya quedan 10 minutos, pero eh, no sé si tengan alguna consulta adicional. Por mi parte, creo ya haber acabado con los 4 temas que les piensan tomar para esa prueba de lectura, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería básicamente todo. Pero no sé si tengan alguna consulta o algo que decir respecto a la planificación. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo se maneja el docente? Voy a detener la grabación, por si quieren